Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Avdotia Chernisova. Ella fue una dama rusa que pasó a la historia por ser una de las amantes del zar Pedro el Grande, siendo descrita como una mujer frívola e interesada que rivalizó con otras amantes por captar la atención del gobernante, además de que ejerció como dama de compañía de la zarina Ana I de Rusia, siendo una de sus damas más destacables. Esta biografía es realizada por petición de Caterina y de Lolo. Avdotia Ivanovna Zhebskaya nació el 12 de febrero de 1693 en algún punto de Rusia. Fue hija del príncipe Iván Ivanovich Zhebsky y de la esposa de este, la princesa Daria Gravilovna Sokovnina. Se desconoce cómo fue la infancia de Avdotia. Tan solo se sabe que su madre formaba parte del círculo de amistades más íntimo que llegó a tener el zar Pedro el Grande, recibiendo así de broma el título de princesa abadesa, debido a que dicho zar había inventado una serie de títulos que iría entregando a su círculo más cercano en forma de broma, siendo el título de princesa abadesa el más alto que podía aspirar una mujer que se encontrase en los círculos amistosos más íntimos del zar, algo que reflejaría la buena relación y la confianza que pudo existir entre la madre de Avdotia y el gobernante. Gracias al lugar que ocupaba su progenitora, tanto dentro de la corte como en la vida del zar, en el año 1705, el gobernante ruso invitó oficialmente a la pequeña dama de tan solo 12 años de edad a una de las celebraciones que el zar celebraba con sus amistades más cercanas, siendo una fiesta un tanto grotesca, donde los invitados cometían todo tipo de excesos con la comida y la bebida, además de ser acompañados en todo momento por una serie de personajes que sufrían de problemas mentales, de enanismo o de malformaciones físicas, los cuales servían dentro de la corte rusa, acompañando y entreteniendo a la nobleza en tales fiestas privadas. La adolescente empezó a ser una de las invitadas habituales a las fiestas privadas de Pedro el Grande, hasta que en el año 1708 la muchacha captó la atención del zar de una manera distinta, iniciando así ambos un romance cuando ella tan solo tenía 15 años de edad y el gobernante ruso 36. Para entonces, Pedro el Grande ya se había separado de su primera esposa, la zarina Eudoxia Lopuyina, y se había embarcado en distintas relaciones amorosas con otras mujeres, como por ejemplo con Ana Mons, quien había sido una de sus amantes más importantes hasta entonces, o con la sirvienta polaca Marta Samoilovna Skabronskaya, la cual se acabaría convirtiendo en la segunda esposa del zar, como la zarina Catalina. Según se cuenta, los padres de Avdotia aprovecharon aquella relación con el zar. Es más, algunos de sus contemporáneos aseguraban que sus propios progenitores habían abandonado a la muchacha en la cama del zar solo para conseguir más riquezas y mejorar su posición dentro de la corte rusa. La adolescente pronto se convirtió en una de las amantes favoritas del zar, iniciándose un romance secreto en el que Pedro el Grande se mostraba realmente encaprichado de su jovencísima amante, quien era descrita como hermosa, alegre y muy atrayente, además de tener una lengua bastante afilada, algo que parecía agradar bastante al zar ante los comentarios inesperados que solía hacer la muchacha ante su presencia. Durante 2 años, los amantes mantendrían una serie de discretos encuentros, pero su relación amorosa se acabaría convirtiendo en un secreto a voces
dentro de la corte rusa. Así que para evitar un escándalo y más habladurías, el zar decidió casar a Avdotia con otro hombre, siendo así comprometida con el general y estadista ruso Grigori Petrovich Chernisev, celebrándose así su boda en el año 1710. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 38. Con motivo de su casamiento, el zar le entregó a los recién casados 400 almas, es decir, 400 esclavos eslavos, para que estuviesen a disposición de los recién casados. Un regalo que en aquellos tiempos sería considerado como bastante generoso, pese a tratarse de vidas humanas. El matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1711 nació Natalia, quien se casó con un príncipe ruso. En 1712 nació Pedro, quien desempeñó una carrera como político. En 1717 nació Grigori, quien fue un funcionario de la corte. En 1722 nació Zahar, quien desempeñó una carrera como militar. En 1724 nació Ana, quien se casó con un noble ruso. En 1726 nació Iván, quien ejerció como político y militar. En 1734 nació Catalina, quien se casó con dos nobles rusos, y en una fecha desconocida nació María, quien se casó con un príncipe ruso. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Existe una serie de versiones que dicen que al menos 4 de los hijos que llegó a tener Avdotia con su marido eran realmente hijos del zar, aunque esto no se puede demostrar nunca, sino tan solo rumores que se extendieron por la corte, aunque sí hay constancia de que ella siguió siendo una de las tantas amantes que llegó a tener el gobernante ruso, hasta poco antes de que se produjese la muerte del zar, aunque su relación estaría llena de idas y de venidas, debido a que Avdotia tan solo compartió el lecho del zar por algunas temporadas. Según se cuenta, la dama lograba captar la atención de Pedro el Grande cuando a ella le interesaba, logrando atraer su atención gracias a sus bromas y a su lengua viperina que tanto agradaba al zar, pero ella también sería descrita como interesada y demasiado frívola, algo que ocasionó que Pedro el Grande acabase perdiendo por temporadas el interés que sentía hacia ella. Se sabe que Avdotia logró sacar un gran partido a la relación que mantuvo con el zar, consiguiendo que el matrimonio mejorase su posición dentro de la corte y que su marido obtuviese importantes cargos. Es más, sus hijos también fueron recompensados por el zar, recibiendo por parte de Pedro el Grande grandes sumas de dinero y algunas poblaciones rusas, además de que el matrimonio se convirtió en lo habitual en las ceremonias y en las fiestas que se organizaban dentro de la corte, formando así parte del círculo más íntimo de los zares. Pese a no compartir de continuo el lecho del gobernante ruso, Avdotia se mostraría celosa de otras amantes del zar, como por ejemplo de Mary Hamilton, una joven que se había convertido en uno de los caprichos del zar. Pronto ambas mujeres se convirtieron en grandes rivales, debido a que no solo rivalizaron por ver quién captaba la atención del gobernante, sino también la atención de un amante que ambas tenían en común, el joven y el apuesto militar Iván Orlov. Ambas mujeres buscaron incansablemente la caída de la otra. Mary Hamilton acusó a su gran rival de chismorrear sobre la zarina Catalina, que era la segunda esposa de Pedro el Grande, pero sin duda la que salió ganando en aquella lucha entre mujeres fue Avdotia.
debido a que testificó contra Mary Hamilton cuando ésta fue acusada de haber asesinado a su hijo recién nacido y de haber abortado a otros hijos que supuestamente pudieron haber sido engendrados por el zar, siendo el testimonio de Avdotia clave para que Mary Hamilton acabase siendo ejecutada por haber cometido tales crímenes. Tras producirse la caída en desgracia y la ejecución de Mary Hamilton, Avdotia volvió a captar temporalmente la atención del zar, volviendo a intimar con él. Pero poco después, el zar Pedro el Grande acusó a la dama de haberle contagiado la sífilis. Es más, según se cuenta, el propio gobernante le ordenó al marido de Avdotia que azotase a su propia esposa por haberle contagiado al zar dicha enfermedad. La dama no tardó en defenderse de tales acusaciones, asegurando que ella no había contagiado al zar de sífilis y que éste podría haberse contagiado de dicha enfermedad en cualquier otro momento, debido a que a lo largo de toda su vida él había mantenido numerosas relaciones amorosas con mujeres de toda clase y posición. Pedro el Grande se veía bastante afectado por la sífilis que padeció durante el resto de su vida, aunque no acabaría muriendo de dicha enfermedad, sino que falleció en el año 1725 a causa de unos problemas renales que llevaba tiempo padeciendo. Según se cree, Avdotia no se vería afectada por dicha enfermedad, debido a que no hay constancia de que ella mostrase síntomas de padecerla, sobreviviendo así al zar por 20 años. Además de que después de producirse la muerte del gobernante, ella logró tener 3 hijos más con su marido, algo que demuestra que su fertilidad no se vería afectada por la sífilis, como solía ser habitual en otras mujeres. Tras producirse la muerte del zar, la dama asume un papel más secundario y apenas es mencionada en las crónicas de la época durante los reinados de los zares Catalina I y Pedro II de Rusia, volviendo a ser mencionada a partir del año 1730, cuando la zarina Ana I de Rusia se sentó en el trono imperial, debido a que Avdotia fue nombrada como una de las 8 damas de compañía que tuvo la nueva gobernante rusa. Se sabe que la zarina Ana llegó a sentir un profundo afecto hacia la dama, considerándola tanto su amiga como su confidente más íntima. Es más, se dice que la zarina Ana valoraba mucho la inteligencia y la agudeza de su amiga, convirtiéndose así en una de sus damas más importantes. Avdotia permaneció en la corte rusa durante el reinado de la zarina Ana, hasta que ésta falleció en el año 1740. Después asumió un papel más secundario durante el reinado de Iván VI y al inicio del reinado de Isabel I de Rusia, siendo una de las damas de la corte rusa. En el año 1745 falleció su marido Grigori, algo que provocó que la dama decidiese retirarse de la corte y de la vida pública, llevando así una vida apartada, hasta que 2 años después falleció, muriendo el 17 de junio de 1747 a los 54 años de edad a causa de unos problemas de salud. Tras su muerte, sus hijos desempeñaron importantes cargos durante el reinado de la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, gozando así sus descendientes de una buena posición tanto dentro de la corte como en la sociedad rusa. Los restos mortales de Avdotia descansan en el monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo, en Rusia. Avdotia fue una de las mujeres que captó la atención del zar Pedro el Grande
convirtiéndose así en una de sus amantes más conocidas. Según sus contemporáneos, ella fue abandonada por sus propios padres en la cama del zar cuando era tan solo un adolescente, para que su familia pudiese sacar más partido a la buena relación que ya mantenían con el gobernante ruso, algo que también acabaría imitando a Avdotia de adulta, debido a que sabía muy bien cómo captar la atención de nuevo del zar cuando a ella realmente le interesaba, atrayéndola así de nuevo a su lado de manera temporal cuando quería sacar algo de provecho, siendo por ello descrita como una mujer frívola e interesada que logró sacar un gran partido a la larga relación que mantuvo con el gobernante ruso. Avdotia también estuvo muy presente en la vida de la zarina Ana I de Rusia, convirtiéndose en su amiga y en su confidente más cercana, algo que también beneficiaría bastante a su familia, debido a que después de la muerte de esta dama, sus descendientes lograron poseer buenos cargos dentro de la corte de la conocida zarina Catalina la Grande. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Avdotia Cherniseva. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Ekaterina y a Lolo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que también mantuvieron una serie de rivalidades con otras amantes reales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.